bueno que están bien, qué bueno que no están indigestos por la cena de la noche. Y si no están, aún así vinieron, qué bueno. Vamos en nuestras Biblias a Isaías 52, versículo 13. Y de hecho vamos a recorrer desde el 52:13 hasta el 53:12. Este por ser un pasaje bastante largo y no los queremos tener aquí 2 horas, por más que Guzma haya insistido que sí lo estuviéramos 2 horas. Vamos a irlo leyendo y explicando al mismo tiempo. Entonces vayan ahí en sus Biblias a Isaías 52, versículo 13. Y en lo que llegan ahí, vamos a ir mencionando algunos detalles de esta profecía que tenemos en el libro de Isaías y del profeta Isaías. Realmente no sabemos mucho sobre el profeta Isaías en términos de su vida, sabemos demasiado y bastante bueno en términos de su teología. Pero bueno, sabemos que era un hombre profeta llamado por Dios, que era hijo de alguien llamado Amos, y que según la tradición, el rey Manasés lo mató a Isaías, mandándolo a cortar por la mitad. Y que escribió su profecía, y esto es muy importante, en el año 681 a.C., es decir, unos 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje que vamos a ir leyendo es sumamente rico en términos de nuestra fe, en términos del Nuevo Testamento, del Evangelio y de lo que tenemos como base de lo que creemos que es en la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Es por eso que este pasaje ha sido llamado por algunos como el quinto Evangelio o la pasión dorada del Antiguo Testamento, porque en realidad es una profecía clara y expresa de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él iba a hacer por nosotros. Me parece que de hecho no hay un mejor pasaje para celebrar la Navidad que venir aquí a Isaías y enfocarnos en el verdadero mensaje de la Navidad. Porque la Navidad en este mundo globalizado la celebran básicamente todos, ¿no? La celebran los incrédulos, los católicos, los cristianos, hasta los borrachos que lo toman como pretexto para enfiestarse durante estos días. Y eso hace que siempre se esté perdiendo el enfoque correcto del significado del mensaje de la Navidad. Y de hecho, como veremos en este pasaje, hay una pregunta: ¿de quién ha creído el mensaje del Evangelio? ¿Quién ha creído realmente el mensaje que buscamos celebrar en la Navidad? Hoy en día en las sinagogas, de hecho, los judíos tienen este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy vetado. No lo pueden leer públicamente. De hecho, la mayoría de los judíos, aún los más ortodoxos, los más devotos, nunca se enteran de que existe este pasaje. Ellos lo excluyeron de la lectura de sus sinagogas, de su liturgia. Y actualmente, por esto, el pueblo de Israel se encuentra cegado a reconocer a su Mesías y reconocer que Él ya vino, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no será para siempre. De hecho, la mayoría del pasaje que vamos a leer hoy es una confesión de fe por parte del pueblo judío, la nación judía, el Israel étnico, respecto al Señor Jesucristo, confesándolo como su Señor, confesándolo como su Mesías, mirando hacia atrás y diciendo: nos equivocamos acerca de Cristo, Él sí es el Mesías. Por eso aquí encontramos, para aquellos de ustedes que toman notas, 4 declaraciones sobre el Mesías que nos señalan la importancia de creer en el mensaje de la Navidad. 4 declaraciones sobre el Mesías que nos señalan la importancia de creer en el mensaje de la Navidad. En primer lugar, vamos a ver la presentación del Mesías de los versículos del capítulo 52, 13 al versículo 15. En segundo lugar, el rechazo del Mesías de los versículos del capítulo 53, versículos 1 al 6. En tercer lugar, el sacrificio del Mesías, versículos 7 al 8. Y en cuarto lugar, la exaltación del Mesías, versículos 9 al 12. Y vayamos directo a nuestro primer punto, la presentación del Mesías, ahí en el capítulo 52, versículo 13 al 15. ¿Por
porque estos versículos constituyen, digamos, la introducción, el resumen previo, los últimos 3 versículos del capítulo 52, de lo que se va a explicar a lo largo de todo el capítulo 53, la presentación del Mesías de inicio a fin. Dice el versículo 13: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La palabra con la que empieza este versículo es muy importante. He aquí, es una sola palabra en el hebreo y es una palabra que se utiliza para llamar muchísimo la atención al oyente, a que preste cuidado a lo que se va a decir. Es un miren, pongan mucha atención en esto. Y continúa con la frase, mi siervo. El que está hablando aquí es Dios. Por lo tanto entendemos que Él se refiere al siervo de Jehová. Este es un título mesiánico que se utiliza con frecuencia en esta profecía a lo largo de 4 cantos que se denominan los cantos del siervo. Este es el último de esos 4 cantos. Y esta palabra siervo significa literalmente esclavo, pero no con una connotación negativa como nosotros podemos tener, sino que describe a alguien que obedecería por completo, absolutamente, de manera plena, la voluntad de Dios, que la cumpliría de forma perfecta, dándole gloria en todo. Es una sujeción voluntaria, entonces no habla, al referirse al siervo, de una inferioridad, sino de una actividad. No se enfoca en el valor del siervo, sino en el carácter del siervo. Un carácter que de hecho demuestra que él es de un valor incalculable. De hecho, en Isaías 9:6, en este mismo libro, a este siervo lo llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el siervo de Jehová no sería inferior, sino que sería plenamente Dios, Dios fuerte, Rey eterno sobre el trono de David, pero que se sometería voluntariamente a obedecer en todo y realizar en todo la voluntad del Padre, lo que Él le agrada en todo momento. Y de hecho eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo afirmó sobre sí mismo en Juan 8:29, que dice, se los leo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y nos dice que este siervo sería prosperado. Una traducción literal es que él actuaría con inteligencia, o mejor dicho, con sabiduría, que su plan, el plan de Dios, la voluntad de Dios y la ejecución de él por parte del siervo sería realizada de manera sabia para lograr que tenga éxito. Y ese éxito, en ese éxito él sería, dice el texto, engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Estas 3 frases, que parecerían sinónimos, tienen la intención de marcar un ascenso en aumento, de lo alto a lo más alto. Él estaría en lo grande, de lo sumamente exaltado. Y noten que todos los verbos utilizados están en futuro. Es decir, que el siervo de Jehová tendría un fin glorioso. Pero antes, continúa diciendo el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces noten, si bien el siervo de Jehová va a tener un fin glorioso, primero va a ser humillado. Y noten aquí que en primer lugar los tiempos verbales ya cambiaron. Está hablando en futuro cuando habla de que tendrá un fin glorioso, pero aquí ya no está en futuro, sino que se pasan los tiempos al verbo en pasado. Y dice que este siervo, antes de ser prosperado, antes de ser exaltado, antes de estar muy en alto, pasaría por un momento en el que el mundo le causaría repugnancia y sería incluso desfigurado totalmente de su rostro. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Esta palabra asombraron, shamem en el hebreo, es en realidad una palabra con una connotación negativa, una palabra que puede significar horrorizar o repudiar. Algunos incluso lo han traducido como asco, al punto de querer vomitar. Se puede decir que el siervo de Jehová a muchos les iba a producir un grado de repudio
eventualmente prosperara, primero serían los hombres horrorizados de él por, dice el texto, su parecer. Esta palabra, su parecer, se refiere a su rostro. Una persona que eventualmente sería prosperada, pero primero habría de ser desfigurada al punto de que su rostro ni siquiera parecería un rostro de una persona. En el hebreo la frase de que fue desfigurado más que de los hijos de los hombres se puede entender que ni siquiera parecía un hijo de hombre, ni siquiera parecía de la especie humana. Alguien que por los golpes tendría los ojos cerrados por la inflamación, con sangre cubriendo todo el rostro, los labios completamente abiertos, golpes tales que perdería en gran medida su rostro, las dimensiones normales de un rostro humano. Y de nuevo, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 28 al 30 nos dice que le clavaron una corona de espinas en el cráneo, que lo golpeaban en la cara con una caña. Sabemos que incluso los judíos en un juicio ilegal lo abofetearon en el rostro, que además lo azotaron por el relato de los evangelios en la espalda, con instrumentos de tortura que básicamente despegaban la piel completamente de la espalda, se veían el hueso, muchas veces hasta los órganos internos. Y todo esto, hasta que, como mencionábamos la última vez que tuvimos la bendición de estar juntos compartiendo, todo esto hasta llegar al proceso de muerte más cruel y torturante existente, que era la crucifixión. Un método que además causaba que la gente, cuando veía un crucificado, la despreciara y tuviera horror de ellos, y lo considerara un maldito de Dios. Entonces ahora podemos entender mejor a qué se está refiriendo este pasaje. Entonces, de este modo, es que antes de ser exaltado y puesto muy en alto, el Mesías primero tenía que ser despreciado y rechazado con un odio gigantesco. Pero vuelve a pasar el versículo 15 a un tiempo futuro. Recuerden, aquí Dios está hablando, dice en el versículo 15: así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El asombro del que habla aquí, pues así asombrará Él a muchas naciones, es una palabra diferente al asombro que mencionábamos hace un momento, que era más bien horrorizarse, tener asco. Aquí es una palabra distinta a la que se usa para asombrar y significa literalmente sobresaltar o causar sorpresa o causar admiración. Aquí se puede traducir como que muchas naciones quedan anonadadas, quedan impresionadas cuando ven al Mesías. Y los reyes se quedan sin habla, se quedan boquiabiertos al ver su exaltación. Lo que es curioso, porque normalmente los reyes, los gobernantes, son esas personas que nunca se quedan calladas y siempre piensan que ellos deben de imponer sus ideas. Pero aquí el nivel del asombro es que incluso los reyes, incluso ellos que siempre piensan que tienen la razón, se quedan callados viendo la humillación del Mesías, pero sobre todo enfocándose en su segunda venida para establecer su reino milenario, derribando a todos estos otros reyes de la tierra. Aquí se está refiriendo entonces a la segunda venida del siervo de Jehová para imponerse por encima de todos los reyes de la tierra. Pero antes de que el siervo de Jehová tenga toda la gloria y toda la honra de nuevo, como vimos, él sería humillado. Entonces este es un claro pasaje paralelo de lo que siglos después escribe Pablo en Filipenses 2, 5 al 11. Vayan allá a Filipenses 2, versículos 5 al 11. Que, como decimos, es un pasaje paralelo, pero que habla claramente de nuestro Señor Jesucristo de forma expresa. Dice Filipenses 2, 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, la palabra que mencionábamos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta entonces cómo estos últimos 3 versículos de Isaías 52 son un resumen de lo que Jesucristo haría y que aquí nos está narrando Pablo? En parte, y sin hacer menos responsables al pueblo judío, este es uno de los motivos por los cuales los judíos del tiempo de Cristo no aceptaron al Señor, porque ellos veían estas dos partes de la profecía a futuro, veían la humillación y la exaltación del Mesías en un solo paquete a futuro. Ellos esperaban un Mesías que viniera a quitarles la bota romana del cuello, que destruyera a todos sus enemigos, que los convirtiera en la potencia mundial, que llegara allí al reino, que les dieran prosperidad, posición, poder, tranquilidad, paz y todos los beneficios terrenales que ellos esperaban del Mesías. Ellos esperaban un líder político-militar que los salvara de las demás naciones, pero no vieron que antes de esas promesas del reino milenario venían las profecías de un Salvador que vendría en condición humilde, que sería despreciado, que sería desfigurado y que en ese proceso y su muerte causaría horror siendo humillado de entre los hombres. Sin embargo, nosotros sí vivimos en ese punto intermedio, entre estas dos etapas de la redención, y debemos de creer en Cristo como nuestro Salvador, que murió y fue humillado, despreciado y desfigurado, pagando por nuestros pecados. De modo que si realmente creemos en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces en su segunda venida, cuando Él sí venga como Rey y Juez a imponerse sobre todas las naciones, Él sea exaltado como nuestro Rey. Para estar de su lado debemos de creer primero en su humillación como nuestro Salvador. Pero no todos creyeron y creen hoy día este mensaje. Y de hecho ese es nuestro siguiente punto. Ya vimos la presentación del Mesías. Ahora veremos el rechazo del Mesías. Versículos 1 al 6 del capítulo 53. Dice el versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estas son preguntas retóricas, es decir, que implican por sí solas la respuesta, dan a entender que muy poca gente han reconocido al día de hoy, dentro del pueblo judío y en todas las naciones gentiles, el mensaje del Mesías. Solo unos pocos entenderían el poder de Dios en la obra que Él haría. De hecho, se puede traducir más literal como ¿quién ha creído el anuncio que nos fue dado? Recuerdan, aquí está hablando el pueblo judío, el Israel étnico, como dijimos, en una profecía donde ellos miran hacia atrás para reconocer a su Mesías, que ya vino siendo el Señor Jesucristo, y que ellos no habían creído a pesar de haber sido los primeros en escuchar este mensaje. Entonces dicen, ¿quién ha creído este mensaje del Evangelio que nos fue dado a nosotros? ¿Y sobre quién se ha manifestado, dice, el brazo de Jehová? Una referencia a su fuerza, a su poder. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios en el mensaje del Evangelio? Y la respuesta, insisto, está implícita: muy pocos. Porque, de hecho, también recuerden lo que dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero muy pocos han creído en que realmente Dios tiene el poder para vencer el pecado, y lo hizo en el Señor Jesucristo y en el mensaje del Evangelio. La tendencia natural es a rechazarlo. Pero como señala este texto, entre los judíos, aun habiendo sido ellos los receptores del mensaje principalmente, ellos lo rechazaron. Y en un futuro ellos van a mirar hacia atrás y vivirán lo que dice este texto y se lamentarán por haberlo rechazado, se van a entristecer por no haber reconocido a su propio Mesías, que de hecho también es una profecía de Zacarías 12:10, vayan ahí a Zacarías 12:10. Esto es este arrepentimiento futuro del
el Israel como nación, el Israel étnico, se profetizó también aquí en Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, hablando el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es lo que va a pasar con esta profecía, que los judíos van a mirar hacia atrás y van a decir: dejamos pasar a nuestro propio Mesías. Romanos 11 también lo profetiza en una forma muy simple, mencionando que llegará un punto en que todo Israel será salvo. Así que mientras esta profecía describe dos sucesos que Isaías veía a futuro, los sufrimientos del Mesías y posteriormente cómo los judíos mirarían hacia atrás con arrepentimiento y dolor, confesando a Jesús como su Mesías. Y este es su lamento, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Noten que aquí de nuevo pasamos a los verbos en forma futura. Isaías está narrando lo que iba a pasar 700 años después, con la llegada del Mesías, quien nos dice que sería como un renuevo delante de Dios. Literalmente un retoño, uno de esos ramas pequeñas que salen de la base de las plantas, lo que algunos llaman como el hijo de la plantita, pero que todo el que supiera un poco de agricultura en esa sociedad, que de hecho a eso se dedican primordialmente, sabían que eso no era apreciado, que cuando salió un renuevo, cuando salió un retoño de la base de una planta, había que arrancarlo, porque ese retoño le estaba robando recursos, humedad y nutrientes al árbol principal. Entonces había que arrancarlo, era algo que no querías que saliera en tu planta, algo sin valor, algo no deseado. También lo describe como raíz de tierra seca, es decir, algo sin vida, sin función, algo que en el mejor de los casos servía para tropezar. Entonces lo veían como algo inútil para ellos. En este lenguaje de agricultura dice que el inicio del Mesías no sería algo que llamara la atención, no sería algo a los que ellos le pusieran importancia, sería contado como menos que nada, y por eso lo rechazarían. Socialmente sería considerado irrelevante, y no es eso justamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazaron por ser una familia pobre, sin preparación académica en las sinagogas de los fariseos y de los saduceos. Nunca se habla de él como que haya tenido poder ni un atractivo físico en términos terrenales. Y lo rechazan por eso. De hecho, cuando él enseñó en Nazaret, nos dice Mateo 13:55, que ellos dijeron: ¿de verdad el hijo del carpintero enseñando estas cosas? Que él no vive a su familia aquí entre nosotros. De manera despectiva. Incluso también tenemos el registro de que ellos dijeron: de Nazaret, el Mesías, de ahí puede salir algo bueno. Lo contaron como menos que nada. Y continúa su rechazo ahí en el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí vuelve a cambiar a una voz pasada para describir cómo los judíos estaban mirando hacia atrás, confesando las atrocidades que cometieron en contra de su propio Mesías. Y nos dice el texto que ellos lo rechazaron por su apariencia externa. No te utilizan los verbos despreciado, desechado, menospreciado, no estimado. La idea aquí que se repite con todos estos verbos es rechazo, 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 absoluto, total. Y nos dice el texto que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Estas palabras en el hebreo expresan que el Mesías pasaría por todo tipo de dolor físico y espiritual. Un dolor físico y del alma, todo tipo de dolor, toda aflicción, toda injusticia, toda tristeza, toda emoción que parte del corazón del hombre, Él lo iba a experimentar haciéndose semejante a nosotros en todo. No iba a haber emoción humana que Él no experimentara, incluida
incluidas todas aquellas que traen dolor a nuestras vidas, como también un dolor físico. Pero los hombres, nos dice el texto, le voltearían la cara, dice como que escondimos de él el rostro. El punto es que ni siquiera querían voltearle la cara, querían despreciarlo, querían rechazarlo, no tenían intención ni siquiera de verlo. Dice el pasaje que lo rechazarían, no lo querían mirar, lo odiarían, y el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Una traducción más entendible sería que ellos confiesan, en realidad Él sí llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. A pesar de que lo rechazamos de ese modo, a pesar de que lo despreciamos de ese grado, Él estaba llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores. Esto se refiere, como dijimos, a que todo lo que causa aflicción en este mundo, por consecuencia del pecado, Él lo levanta, Él lo carga sobre sus hombros y lo lleva en la cruz. El punto práctico aquí es que en la cruz hubo un tratamiento total del pecado y de sus consecuencias, como lo es tener cuerpos caídos que se enferman. Y cuando Cristo vuelva y reine, ya no habrá entonces enfermedad, ni llanto, ni ansiedad, ni depresión, ni muerte, ni tristeza, porque Él ya llevó todas estas cosas en la cruz. Las palabras usadas aquí para mencionar que lo tuvieron por azotado de Dios se refieren a que ellos pensaron que Dios lo estaba castigando, ejerciendo sobre él extrema violencia por algún pecado que ellos consideraron. Los judíos pensaban, es que Dios lo castigó de esta forma, lo castigó a este grado, lo golpeó violentamente, lo azotó por algo que él hubiera cometido. Pero aquí confiesan, no. Nosotros tuvimos ese concepto de él, pero no fue el concepto de él. Los judíos vieron a Cristo y pensaron que Dios lo castigaba, mientras que aquí ya confiesan que no lo castigaba por el pecado que él hubiera cometido, sino que lo castigaba por el pecado que ellos cometieron. Israel va a entender que ellos pensaban que Dios había herido a Cristo por hacer el mal, pero realmente fue herido porque nosotros somos los que hicimos el mal. Dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos reconocen que sí, Él fue herido, molido y castigado, pero que fue por nuestras propias rebeliones. Que si Él pasó por una muerte brutal, que si nuestro Señor Jesucristo atravesó por todo este sufrimiento, por todo este desprecio, por todo este rechazo, por todo este dolor, no fue nada más y nada menos que por nuestras rebeliones. Y esa palabra rebeliones se refiere a un término legal que se puede traducir como transgresión a la ley de Dios. Por lo tanto, aquí encontramos una confesión del pecado por parte de Israel. Que el Mesías fue muerto de manera brutal porque ellos eran pecadores. Los judíos mirarán atrás y dejarán de pensar en que son autosuficientes, en que su apego legalista a la ley es la que los salva, y se darán cuenta que en realidad no son santos, no son herederos del reino por ser hijos de Abraham, sino que son pecadores y necesitan de Cristo, y se confiesan como personas que han ofendido a Dios, como un pueblo infiel, como un pueblo desobediente, pero sobre todo confiesan que Cristo murió por él. Aquí lo que encontramos es arrepentimiento. Encontramos al pueblo de Israel diciendo: somos pecadores, ofendimos a Dios, pero en efecto Jesucristo murió por nosotros y ahora lo necesitamos como Salvador. Y esa es exactamente la misma convicción de pecado que requerimos todos nosotros. Porque el castigo para que pudiéramos estar en términos de paz con Dios ya se realizó.
Ya no somos enemigos de Dios, ya somos limpios de pecado, no iremos al infierno, pero todo esto porque Él fue herido, molido, azotado por Dios como nuestro sustituto. Es tal cual la doctrina de la sustitución, la cual es la base del Evangelio, que Jesucristo fue azotado por nuestras rebeliones, las tuyas y las mías. Esa es la base de nuestra fe, que Cristo tomó el lugar que te pertenecía a ti, el lugar que me pertenecía a mí en la cruz, que Él recibió el desprecio que nos tocaba a nosotros, que Él recibió la humillación que nos tocaba a nosotros, los golpes que nos tocaban a nosotros y sobre todo la ira incalculable de Dios por la eternidad que nos tocaba a nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los judíos que estaban escuchando esta profecía entendían muy bien sobre las ovejas, ellos eran ganaderos, sabían que las ovejas son realmente animales bastante torpes, que necesitan la ayuda del pastor en todo para no perderse, que si su lana crece demasiado y caen panza arriba ya no se van a levantar y ahí se van a morir. Son animales bastante tontos, así como nosotros, somos bastante rebeldes, bastante necios. Nosotros, al igual que una oveja que se pierde del pastor, nos desviamos tan fácilmente de la palabra de Dios, tan fácilmente de la obediencia a Dios, tan fácilmente de darle gloria a Dios cada día de nuestras vidas, y nos inclinamos hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la desobediencia. Pero dice el versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la esencia pura del Evangelio, que alguien tomaría nuestros pecados, los levantaría, se los echaría a hombros y moriría por ellos en nuestro lugar. Y eso es el verdadero motivo de lo que hoy celebramos. Que alguien tomó nuestro lugar, que Jesús absorbió en la cruz toda la ira del pecado de todos los hombres en todas las edades que habrían de creer en Él y lo satisfizo completamente. Eso es lo que Israel va a entender en el futuro, pero también es lo que nosotros hoy día necesitamos creer. Que Jesús fue la paga por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque nosotros somos pecadores, porque no hay un día que no lo seamos, no hay 5 minutos que no lo seamos, probablemente no haya 1 minuto que no lo seamos, ni 1 segundo. Pero que Cristo es el único que nos puede salvar de esto. Que nuestra religiosidad no sirve de nada, que leer nuestras Biblias en términos de salvación no es lo que nos salva. Que asistir a una buena iglesia, servir en ella, estudiar en un seminario, nada de eso es lo que nos libra de la ira de Dios. La médula del Evangelio es que Cristo levantó nuestro pecado y Él lo llevó en el madero. Que si hoy tú y yo no nos vamos al infierno por el pecado que cometimos hoy en la mañana, ayer en la noche, ayer en la tarde, ayer en la mañana y así, toda nuestra vida, es por el simple y sencillo hecho de que Dios decidió castigarlo a Él y no a ti. Y Él pasó por este sacrificio sin ninguna queja, lo que me lleva a mi tercer punto. Ya vimos la presentación del Mesías, ya vimos su rechazo y ahora veremos su sacrificio, el sacrificio del Mesías. Versículos 7 al 8 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La frase aquí, angustiado él, se puede traducir de manera literal como arrestado él mismo, reflejando claramente el hecho de cómo nuestro Señor Jesucristo permitió su arresto y permitió ser afligido por voluntad propia. Pero todo esto lo haría en silencio, como una oveja que no se queja ante el sacrificio, no emite ningún sonido mientras va a ser sacrificada, y que a lo largo de la historia de los judíos están muy familiarizados con esta ilustración. Cuando dijimos eran un pueblo ganadero, y ellos están muy familiarizados con este silencio
que tenían las ovejas cuando las llevaban al templo para sacrificarlas. Y como lo enseñaba la ley de Levítico, todos los días estaban sacrificando ovejas, corderos, como parte de la muerte sustitutoria que ilustraba iba a tener el Mesías. Esas miles de millones de ovejas que murieron durante tantos siglos no podían quitar el pecado, sino que eran una manifestación de creer en que algún día el Padre enviaría al Mesías a ser sacrificado del mismo modo, pero así quitar el pecado. Dios sacrificaría a alguien para quitar el pecado del hombre. Eso fue algo que desde el inicio, desde la caída, lo encontramos en las Escrituras. Desde el momento en que Dios viste a Adán y Eva con pieles de animales, el animal tuvo que morir evidentemente. Y entonces empezar a ilustrar: alguien va a tener que morir, un justo va a tener que morir para pagar por el pecado. Ese es el lenguaje de la salvación verdadera, el sacrificio de un justo por los injustos. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que de hecho Juan el Bautista dijo cuando miró a nuestro Señor Jesucristo en Juan 1:29: he aquel Cordero de Dios que quita el pecado. Y Juan estaba literalmente parafraseando Isaías 53. Él básicamente está diciendo: Él es el Cordero que todos los otros corderos estaban apuntando, el último Cordero que guardará silencio yendo hacia el sacrificio. El último de los sacrificios, el único sacrificio que importaba. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él no protestó por ser ese sacrificio. Encontramos algunas cuantas breves palabras desde su arresto hasta la cruz, pero nunca ninguna de estas palabras fueron con la intención de liberarse de esta situación o de decir que era algo injusto o algo que lo lograra hacer escapar del sacrificio. Ni una sola palabra de queja o de echarse para atrás. Se mantuvo callado ante el sumo sacerdote, callado ante Pilato, callado ante Herodes. Y de hecho, esta profecía así anunciaba que sería. Callado a través de la vía legal de la época con la que lo iban a matar. Versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Como vemos, aquí es la forma más clara en la que Cristo transitó su camino hacia la muerte, encarcelado para ser asesinado por la vía legal. Y algo más, que a nadie importó, porque lo tomaban como menos que nada. Este pasaje se puede traducir mejor como: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Una vez más, una pregunta retórica. ¿A quién le importó? A nadie. Nadie estuvo ahí para defenderlo. Sus discípulos lo dejaron solo. Muchísimas personas, nos enseña Juan 17, que pasaban por el Gólgota viéndolo morir y ninguno le importaba. Ninguno manifestaba importancia. Aunque él fue herido, dice Isaías, por la rebelión de mi pueblo. Y de nuevo, aunque aquí está hablando de Israel, y nosotros no somos Israel, sino somos la iglesia, en el nuevo pacto somos adheridos a Israel. Como enseña Romanos 11, somos esas ramas que son injertadas en el olivo, que es el Israel étnico, y nosotros somos adheridos en el nuevo pacto a él. Somos aquellos que, sin ser pueblo, fuimos llamados pueblo, y que se nos dio el don y la gracia de creer en el sacrificio de Cristo. Y entonces, solo por la fe, ahora formamos parte de este pueblo por el que Cristo murió y al que Cristo salvó, y que Él, por su amor, rescató a la iglesia solo por su obra a través de la fe. Piensen en esto, es algo simplemente hermoso. El hecho de que el Salvador de Israel que vino y murió hace 21 siglos sea nuestro Salvador el día de hoy, porque nosotros fuimos incorporados a ese pueblo.
Pero hasta este punto llega la humillación del siervo de Jehová. De aquí en adelante y hasta el final del pasaje todo es de su vida, lo que nos lleva a nuestro cuarto y último punto, la exaltación del Mesías. Versículos 9 al 12. Dice el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Este es, por así llamarlo, el pequeño paso hacia arriba, el primer pasito hacia arriba. Pues desde el momento en que Jesús entregó el Espíritu y dijo: consumado es, se cumplió todo, se pagó todo, está terminado, el Padre inicia con su exaltación. Nos dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Recuerden, Jesús murió junto a los peores criminales, como uno de los peores criminales. En el mejor de los casos, un crucificado. Era enviado su cuerpo a una fosa común fuera de la ciudad. Los judíos acostumbraban a hacer eso. Aún si era un criminal, ellos decían: bueno, se va a una fosa común, debe de ser enterrado. Pero en el peor de los casos, los romanos no enterraban a los que consideraban criminales, sino que lo enviaban literal al basurero de la ciudad. El valle del Ginón, que estaba a las afueras de Jerusalén, un basurero que estaba continuamente encendido en fuego, y allí arrojaban a quemarse los restos de los huesos de los delincuentes, los romanos, por tradición. Entonces, una de esas dos eran las cosas que le esperaba al Señor Jesucristo. Sin embargo, como dice aquí, con los ricos fue en su muerte. Nosotros lo sabemos por los relatos de los evangelios, particularmente el evangelio de Juan, que un hombre prominente, miembro del Sanedrín, José de Arimatea, fue con Pilato a pedirle el cuerpo, y junto a Nicodemo lo preparan su cuerpo con los máximos honores, lo entierran como un rey en un sepulcro nuevo de alguien rico. Y se recalca entonces que la muerte del Mesías fue completamente inmerecida. Dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, sino que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, como enseña 2 Corintios 5:21. Y continúa subiendo esta exaltación del Mesías. Dice versículo 10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Noten lo que dice ahí en la mitad del versículo 10, donde vuelve a hablar en voz futura, porque aquí ya estamos hablando de la segunda venida. Por eso deja los verbos en pasado y pasa a voz futura. Dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La pregunta es: ¿cómo es que el siervo de Dios, que había sido desfigurado, quebrantado, azotado, abatido, molido, angustiado, afligido, llevado al matadero, asesinado y sepultado, ahora verá linaje, ahora vivirá por largos días? Pero él estaba muerto. La respuesta es clara: él resucita. La profecía involucraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice el Salmo 16, Dios no dejará que su santo vea corrupción, ni su cuerpo iba a permanecer en la tumba. Y la profecía involucra también no solo su resurrección, sino también la segunda venida, su regreso en gloria infinita. Veanlo en el versículo 11. Aquí él vuelve a hablar, del que vuelve a hablar es como el inicio de Dios, ya no está hablando de Israel. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto se puede resumir con una simple palabra, una frase, digamos: Jesús tiene victoria. Jesús ganó en la cruz y Él queda satisfecho y justifica por esto a muchos, de los que llevó su pecado en el madero, entre los que estamos tú y yo, si realmente nos creemos. Formamos parte de esos muchos. Y entonces podremos nosotros verle cara a cara en su regreso junto a la nación de Israel,
por qué hemos creído en este anuncio que hoy recordamos en esta Navidad. El texto finaliza diciendo, versículo 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y obrado por los transgresores. Esta parte es lo último de toda esta profecía y es lo único que falta por cumplirse. Este texto termina en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. ¿A quiénes se refiere por los grandes y los fuertes con los que repartirá despojos? Bueno, se está refiriendo a los muchos Quetzalcóatl, que están en el contexto inmediato, es decir, nosotros. Nosotros somos los grandes y los fuertes con los que repartirá despojos, los que han de creer los cristianos débiles y pecadores, que seremos glorificados y seremos herederos con Dios y coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. Aquellos mismos por los que derramó su vida hasta la muerte, llevando nuestro pecado, y por los que hoy intercede, como dice Hebreos 7:25. Él está constantemente intercediendo por nosotros. Pero hay una última advertencia que quiero señalar aquí, y es la misma que hace Isaías. ¿Quién ha creído realmente en el anuncio? En el anuncio de la Navidad. Porque desde los tiempos de Cristo hasta el día de hoy son miles de millones los judíos que han muerto sin creer todavía en este mensaje. Si bien muchos han creído, la nación, el Israel étnico, todavía no llega a este punto en el que mira para atrás y se arrepiente, y entonces es toda la nación salvada. Muchos han perecido desde ese entonces hasta hoy. Muchos de ellos hoy están morando en el infierno, porque aún no han creído en este mensaje que les fue dado. Pero aquí él dice que llevará el pecado de muchos, no de todos. La condición es creer en el mensaje. Y evidentemente yo quiero pensar que si estamos aquí un domingo 25 de diciembre a las 11 de la mañana es porque hemos creído en este mensaje, porque sabemos que la condición para estar en términos de paz con Dios y para que todo esto que acabamos de leer aplique para nosotros y para que el sacrificio sustitutorio de Cristo aplique para nosotros es porque hemos creído el mensaje. Pero nunca debemos dejar de compartir este mensaje, y siempre debemos asegurarnos que hemos realmente creído en el mensaje de la Navidad que hoy celebramos. Este pasaje es, como decíamos, la pasión dorada de nuestro Señor Jesucristo, plasmada 700 años antes en el Antiguo Testamento, donde podemos ver todo lo que Él hizo por nosotros, y adorarle, creerle y servirle con todas nuestras vidas, apartándonos del pecado que lo llevó a este punto, porque no podemos seguir viviendo en el mismo pecado por el cual Él fue castigado tan severamente. Oramos para terminar. Señor, gracias porque tú plasmaste este plan de redención desde el inicio, y gracias porque lo diste a través de tu siervo Isaías 700 años antes de que tú nacieras, para fortalecer nuestra fe y fortalecer la confianza que tenemos en la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú fuiste el que tomó nuestro lugar por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Ayúdanos a tener hoy esta misma convicción que Israel tendrá en el futuro, de reconocerte como nuestro Señor, reconocerte como nuestro sacrificio, reconocerte como el Cordero que quitaste el pecado, reconocerte como nuestro Salvador. Y también de verte y asombrarnos todos los días, sin importar cuántas veces hayamos pasado por este pasaje, cuántas veces escuchemos el Evangelio, no dejar de asombrarnos de tu majestad,
de cómo tú fuiste humillado, pero también de cómo serás exaltado y cómo reinarás sobre todo para siempre. Bendito sea, Señor. Gracias por esta iglesia y gracias por que tú nos permites recordarte en esta Navidad. Alabado sea el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.